¡Viva el Perú! Pueden tomar asiento. Seguidamente, se procederá a la colocación de ofrendas florales ante el busto del insigne coronel Francisco Bolognesi Cervantes. Ofrenda floral a nombre del Ejército del Perú, presentada por el señor General de Ejército Manuel Gómez de la Torre Araníbar, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, acompañado del señor General de Ejército Walter Córdoba Alemán, comandante general del Ejército y el alto mando del Ejército. También por algunos parlamentarios de diversas bancadas. Lo que se va a realizar ahora es un reconocimiento, entrega de un arreglo floral. Se ha reconocido en esta parte inicial la labor. Nos ponemos de pie. Ofrenda floral, presentada por el señor General de División José William Zapata, presidente del Congreso de la República, acompañado del señor Diego Bazán Calderón, congresista de la República y presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Pueden tomar asiento. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida del señor Diego Bazán Calderón, congresista de la República y presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Señor congresista José William Zapata, presidente del Congreso de la República. Señores vicepresidentes e integrantes de la mesa directiva del Congreso de la República. Señores congresistas, miembros de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Señores congresistas de la República. Señor General del Ejército, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señor General del Ejército, Comandante General del Ejército del Perú. Señores oficiales, almirantes y generales, comandantes generales de la Marina de Guerra, Fuerza Aérea y Policía Nacional. Señores generales, exministros de Defensa, ex jefes del Comando Conjunto, ex comandantes generales del Ejército, señores oficiales generales, señores expresidentes de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República, señores representantes de las asociaciones cívico-patrióticas, señores oficiales superiores y subalternos del Ejército peruano,
señor decano del Colegio de Abogados de Lima, señores supervisores, técnicos y suboficiales del Ejército, personal de tropa de nuestras Fuerzas Armadas, personal de nuestra Policía Nacional, damas y caballeros presentes. Señor Presidente, antes de iniciar este discurso, solicito respetuosamente a los presentes nos acompañen con un minuto de silencio en homenaje a la memoria de aquellos oficiales, técnicos, suboficiales, tropa de servicio militar y empleados civiles que entregaron la vida en defensa de la patria, los mismos que se encuentran representados e inmortalizados en esta plaza. ¡Presenten! ¡Salud! ¡Descansen! ¡Salud! Muchas gracias. ¡Agrupamiento! ¡Descanso! Muchas gracias. En mi condición de presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, es un honor poder brindarles la bienvenida a esta histórica Plaza Bolívar del Congreso de la República, casa de todos los peruanos, casa de la democracia, escenario donde esta mañana reconoceremos con profunda gratitud a nuestro ejército peruano y recordaremos el 198 aniversario de la Batalla de Ayacucho, una de las gestas más heroicas y trascendentes de la vida republicana de nuestra patria, que representa ante el mundo la continentalidad de la causa libertaria de América, en la que las armas peruanas, junto a la de las naciones hermanas, alcanzaron el más justo triunfo al sellar la independencia de Perú y de América. Así como en 1824, en 1866, en el combate del 2 de mayo, el ejército peruano, dirigido por nuestro héroe nacional, José Gálvez Egusquiza, apagaría la intención colonialista, rechazando con el fuego de las baterías del Callao un nuevo intento de dominación. En Arica, el coronel Alfonso Ugarte nos enseñó el amor hacia la bandera. En esa misma batalla, el coronel Bolognesi nos inculcó a entregar la vida por el cumplimiento de nuestros deberes. Desde los Andes centrales, el mariscal Cáceres nos dio ejemplar lección de resistir aún en las peores condiciones para posteriormente levantarnos con dignidad. En el año de 1941, el mariscal Eloy Ureta demostró su notable capacidad de estratega militar que obligó a los adversarios a respetar los derechos del Perú sobre su territorio. En 1981, en Falso Paquilla, tropas del ejército rechazaron y expulsaron de nuestro territorio la intromisión extranjera mediante la realización de la primera operación transportada de Sudamérica. A partir de 1982, la lucha contra la insanía del terrorismo, el ejército enfrentó la escalada armada de un grupo de enemigos de la patria establecidos en casi todo el territorio, quienes buscaban destruir el Estado democrático. A inicios de 1995, nuestro ejército nuevamente combatió en el Alto Cenepa, donde resaltamos la valentía, patriotismo y coraje de los soldados peruanos por defender nuestro territorio y lograr desalojar al invasor.
¿Cómo no tener presente en esta ceremonia el rol que cumplió el general Roberto Quiabra en su misión de honor como jefe de operaciones del Alto Cenepa? Y por supuesto, cómo no resaltar el coraje y entrega de los integrantes de las patrullas que permitieron consolidar este triunfo. En 1997, la Operación Chavín de Huántar fue una de las mejores operaciones de rescate de rehenes del mundo, donde los comandos peruanos demostrarían el nivel de preparación y entrenamiento de nuestras Fuerzas Armadas en operaciones especiales. Resulta indispensable mencionar que esta operación fue comandada por el general José Williams, el mismo soldado que hoy preside nuestro Parlamento Nacional. También se encuentran presentes esta mañana algunos integrantes de esta destacada operación. Una mención especial también a quienes actualmente vienen combatiendo en los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo, y a lo largo de la línea de frontera en los diferentes puestos de vigilancia protegiendo nuestro territorio. No olvidemos además a quienes participaron en la primera línea de lucha contra la pandemia de la COVID-19, desplegando toda su capacidad operativa para coadyuvar con la preservación del orden público, patrullando las calles durante la cuarentena debido al alto número de personas que le incumplían. Los miembros de nuestro ejército peruano se encuentran en todo el territorio, representando al Estado, inclusive en aquellos lugares donde no existe algún otro representante del Estado. Y lo hacen porque esa es su misión, porque tienen esa vocación de servicio, tal como Bolognesi, Cáceres, Soldado, que el hecho de servir sobre todo y representar a su patria. El ejército peruano, noble y leal institución, tiene la responsabilidad de la defensa y desarrollo de la nación. Sus integrantes son peruanos conscientes y que imprimen su amor a la nación, por lo que cada soldado que viste el uniforme de la patria emula al gran mariscal del Perú, don Francisco Bolognesi Cervantes. Adelante, soldados, para que nuestro ejército siga adelante con su proceso de transformación, consolide un ejército disuasivo, reconocido y respetado, alimentado por los valores y virtudes de sus acciones, que emulan la memoria y esencia de nuestros heroicos soldados, único motor de confianza y desarrollo de nuestra patria. Ya para finalizar, les reitero la bienvenida a esta ceremonia, extendiendo mi respeto una vez más a nuestro ejército peruano, a quienes lo integran, a aquellos hombres y mujeres que derramaron su sangre, que dejaron su vida en un campo de batalla. Sigan adelante defendiendo a la nación y a los intereses nacionales ante cualquier amenaza o agresión, contribuyendo y participando en el desarrollo económico y social, así como con el control del orden interno. Su misión, su obra, garantizará que duda cabe la independencia, soberanía, integridad territorial y bienestar general de toda nuestra nación. ¡Viva el Ejército! ¡Viva! ¡Viva el Congreso de la República! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Acto seguido, escucharemos el discurso de honor a cargo del señor general de división José William Zapata, presidente del Congreso de la República. Al gobierno, a la Perú. Señores congresistas integrantes de la mesa directiva del Congreso de la República, señor congresista Diego Bazán Calderón, presidente de la Comisión de Defensa, señores congresistas de la República, señor general de Ejército Manuel Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor almirante Alberto Alcalá, comandante general de la Marina de Guerra, señor general de Ejército Walter Córdoba, comandante general del Ejército, señor teniente general Luis Miguel Cueros, director de logística de la Fuerza Aérea del Perú, señores generales
y almirantes, exministros de Defensa, ex jefes de Comando Conjunto y ex comandantes generales del Ejército, señores oficiales generales, señores representantes de las asociaciones cívico-patrióticas, señores oficiales superiores y subalternos, señores técnicos, suboficiales del Ejército, personal de tropas, de las Fuerzas Armadas, distinguidos invitados. Agrupamiento. Recalco. El Congreso de la República organiza este homenaje en conmemoración del Día del Ejército y al 198º aniversario de la Batalla de Junín, de la Batalla de Ayacucho, gestas que junto con la Batalla de Junín y otras acciones sellarían la independencia del Perú. Es un honor para mí participar en esta ceremonia y servir a la nación como congresista. Junto al general Roberto Quiabra, agradecemos a Dios por esta oportunidad. Felicito al presidente de la Comisión de Defensa, el congresista Diego Bazán, que en coordinación con la mesa directiva del Congreso organiza este importante acto. Luego de la independencia proclamada por el general José de San Martín el 28 de julio de 1821, comenzó la construcción de nuestra institucionalidad, la institucionalidad con un debate que llegó al más alto nivel durante el primer Congreso Constituyente instalado en 1822, producto del cual se promulgó nuestra primera Constitución política el 12 de noviembre de 1823. Nuestro ejército se fundó el 18 de agosto de 1821, luego de la declaración de la independencia, y tuvo como su primer galardón la victoria patriótica en la batalla de Ayacucho, en la Pampa de la Quinua, el 9 de diciembre de 1824. El ejército nace con la República y evoluciona con ella. Es defensor de los derechos de la nación, tiene la misión de asegurar la soberanía, la independencia y la integridad del territorio. En ese sentido, ha enfrentado el ejército amenazas externas y luchas ideológicas internas como las guerrillas comunistas de 1965 y contra la insanía de los grupos terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA, así como otras amenazas, preocupaciones y desafíos que ha tenido el Estado peruano. Ha impedido que el Perú se divida o se parta. Por ello, con fundado conocimiento, dice nuestro historiador Jorge Basadre, si el Perú subsiste, si no se disolvió o parceló, es fundamentalmente por el ejército. Su presencia merece gratitud nacional. Señores oficiales, técnicos, suboficiales, personal de tropa y empleados civiles del ejército, esa gratitud es la que el Congreso de la República les reconoce el día de hoy. Gracias. A los soldados les debemos respeto y reconocimiento. Muchos de ellos entregaron su vida, otros sobrevivieron, pero quedaron con heridas permanentes o limitaciones físicas. Quienes abrazamos la carrera militar, compartimos desde muy jóvenes el compromiso que tenemos con la patria, con la seguridad de la nación, el respeto a la ley y el respeto a la ley y los reglamentos. Estos son conceptos que orientan nuestra conducta, así como comprendemos el valor de tener una institución sólida, unida, disciplinaria y con principios respaldados en las leyes y en la Constitución de la República. Instituciones correctamente organizadas son eficientes y por lo tanto son garantía de desarrollo, honestidad y bienestar general. Ayacucho tiene un significado muy importante para los peruanos. Hemos aprendido con la historia la importancia de la batalla de Ayacucho, la valentía de los soldados patriotas y el genio militar de Antonio José de Sucre,
quien comandó a nuestro ejército hacia la victoria militar y cuya consecuencia fue la llamada capitulación de Ayacucho. Documento en el que José de Canterac, que dirigía al ejército realista, acepta el retiro de las tropas españolas y con ese hecho se produce la consolidación de nuestra independencia. Pero Ayacucho tiene una trascendencia mayor. Es una región que se encuentra en el corazón del sur andino, para quienes hemos estado en esas provincias altas del Perú y conocemos sus carencias, de sus posibilidades y también de sus limitaciones, sabemos que allí hay una tarea pendiente. Por eso, desde el ámbito que nos compete como Congreso de la República, tenemos el deber de trabajar por el bienestar del Perú y que el desarrollo al que todos aspiramos incluya a esta parte importante del Perú, que históricamente se ha sentido excluida y que ha reclamado siempre la presencia del Estado peruano. Ayacucho, en su canto nostálgico, nos recuerda también la época de la barbarie terrorista, de Sendero Luminoso que los demócratas hemos condenado siempre. Pero Ayacucho es también la esperanza del futuro, la renovación de la fe de un pueblo que tiene una iglesia cercana la una de la otra en Huamanga. Por eso, este día hago extensivo también mi saludo al pueblo valiente, ayacuchano, que representa el esfuerzo por luchar contra el terrorismo y construir un futuro cada vez mejor para nuestros hijos. La misión fundamental del Ejército y de las Fuerzas Armadas es la defensa de la nación. Su organización y funciones están plasmadas en la Constitución Política, que en su título cuarto sobre la estructura del Estado y el capítulo 12 de la Seguridad y de la Defensa Nacional se precisa en 13 artículos. Las Fuerzas Armadas están organizadas en función al respeto del ordenamiento constitucional. El artículo 169 de la Constitución Política dice lo siguiente: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes, están subordinadas al poder constitucional. Con la alta responsabilidad que tenemos ante nuestro país, como presidente del Congreso de la República y sin olvidar mi formación militar, ratifico mi compromiso con la defensa del Estado de Derecho, la supremacía de la Constitución y la defensa del fuero parlamentario. Quienes creemos en la democracia estamos convencidos de su defensa basada en el principio fundamental de la separación y el equilibrio de poderes. Nuestra misión civil y militar en el legado de nuestros soldados que pelearon valientemente en aquel 9 de diciembre de 1824 y de nuestros héroes posteriores sigue siendo la libertad y la defensa de la democracia. En las palabras del mariscal Antonio José de Sucre, pronunciadas en la Pampa de la Quinua antes de la batalla, les decimos a los soldados y patriotas por presente: otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. ¡Viva el glorioso Ejército del Perú! ¡Viva! Gracias. El ejército se sustenta en los pilares fundamentales de la disciplina consciente, la obediencia, la lealtad en su más alta expresión y la mística, valores insustituibles de la personalidad militar, que constituyen las fuerzas morales que ayer animaron a los protagonistas de la épica jornada de Ayacucho. A continuación, hacemos la cordial invitación a ubicarse en la parte central de la Plaza Simón Bolívar, al señor General de Ejército, Walter Córdoba Alemán, Comandante General del Ejército. Ahora comienzo. ¡Atención!
Se procederá a la imposición de la medalla y entrega de diploma al Ejército del Perú por la causal de actos meritorios en beneficio del país, la misma que será otorgada por el señor General de División José William Zapata, Presidente del Congreso de la República. Pueden tomar asiento. Seguidamente, escucharemos la remembranza del Ejército a cargo del señor historiador Fernando Ayllón Dulanto. Señor congresista José William Zapata, Presidente del Congreso de la República. Señores miembros de la mesa directiva del Congreso, señores congresistas. Señor General del Ejército, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señor General del Ejército, Comandante General del Ejército del Perú. Señores oficiales, almirantes y generales comandantes de la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional. Señores generales, exministros de Defensa, ex jefes de Comando Conjunto y ex comandantes generales del Ejército. Señores oficiales generales. Señores expresidentes de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República. Señores representantes de las asociaciones cívico-patriotas. Señores oficiales superiores y subalternos del Ejército del Perú, señor decano del Colegio de Abogados, señores supervisores técnicos y suboficiales del Ejército, ilustres invitados. Los orígenes de nuestro país se remontan varios milenios atrás, cuando los primeros pobladores asentaron en nuestro actual territorio. Entre las principales manifestaciones culturales que nos legaron debemos mencionar al Caral, Chavín, Paracas, Nazca, y por supuesto al Imperio de los Incas. Pero ¿cómo fueron posibles tales logros? Uno de los factores principales de tales logros fue la presencia de una clase de guerreros especializados en el manejo de las armas que se dedicaban a la defensa de las poblaciones y de sus recursos, así como al mantenimiento del orden social, sin el cual hubiese sido imposible tal desarrollo. Podremos decir que existía un protoejército del Perú, como lo demuestran los complejos militares estratégicamente situados en los valles y en otras zonas con la finalidad de asegurar el control de sus dominios, así como la creación de distintos tipos de armas, como los que vemos en el ejército incaico, junto con una compleja organización estatal y la vasta red de caminos. El ejército de los incas y esa red estatal fueron la base del glorioso imperio incaico. Tras la conquista española y el establecimiento y consolidación del virreinato del Perú, durante el inevitable transcurrir del tiempo se produjo el proceso de mestizaje cultural y racial que dio origen a nuestro país como una realidad singular, diferenciada del imperio español. Y justamente en el Perú, el 4 de noviembre de 1780, con el estallido de la revolución liderada por el curaca mestizo Túpac Amaru II, quien según un edicto se proclamó rey con el nombre de José I, y su esposa, la afrodescendiente Micaela Bastidas, se inició la lucha por la independencia hispanoamericana. El curaca rebelde reclamaba ser el descendiente más directo de Túpac Amaru I, el último de los incas de Vilcabamba, asesinado por orden del virrey
del virrey Francisco Toledo el 24 de septiembre de 1572. A pesar de su sangrienta derrota, se estima que murieron más de 100.000 personas en la revolución de Túpac Amaru. En diversas regiones del Perú se producirían numerosas conspiraciones y sublevaciones que demuestran nuestro creciente patriotismo, entre ellas la de Aguilar y Ubalde en el Cusco y los hermanos Sangú y Mateo Pumacahua, Francisco Antonio de Sela y los hermanos Pallardelle en Tacna, y la organizada por Juan José Crespo y Castillo en Huánuco. Por no decir que en la propia ciudad de los reyes del Perú se multiplicaban las conspiraciones patriotas, y el 5 de abril de 1819, un año y medio antes que llegara San Martín a tierras peruanas, el pueblo de Supe, liderado por el coronel Andrés Reyes, futuro primer presidente del Senado, declaró la independencia del Perú. Si el sentir mayoritario de los peruanos estaba claramente por la independencia, ¿por qué no se lograba la victoria? Teníamos dos factores muy importantes en nuestra contra: la presencia del más importante ejército realista en América del Sur y la falta de un ejército regular que proporcionase la organización, el entrenamiento, las armas y la logística necesaria. Luego de múltiples coordinaciones con los patriotas locales, San Martín llegó a la bahía de Paracas el 7 de septiembre de 1820, al mando de un ejército conformado por 4.118 hombres. Sin embargo, por entonces las fuerzas realistas aún contaban con más de 24.000. Esto solo pudo suceder porque los patriotas peruanos le habían informado que la mayoría de la población era partidaria de la independencia. Por ello, San Martín trajo 15.000 fusiles, con los que armó a millares de voluntarios que se enrolaron en el Ejército Libertador. 2 años después, al retirarse San Martín del Perú, a pesar de los estragos causados por la epidemia que asoló la costa central, el ejército patriota se había incrementado a 10.647 hombres, de los cuales el 70% eran peruanos. Miren la proporción del ejército del Perú en el Ejército Libertador: 70% peruanos. Como también lo eran la casi totalidad de los millares de montoneros y guerrilleros que hostilizaban permanentemente a los realistas. Debemos añadir que la participación peruana de nuestro ejército, la participación de nuestras tropas en la gesta emancipadora hispanoamericana, también se manifestó en la ayuda que brindaron nuestros compatriotas a la independencia de varias repúblicas. Por tan solo mencionar un caso que suele ser olvidado, antes de que el general caraqueño Simón Bolívar viniese a nuestro país, sus tropas habían sido derrotadas por los realistas al mando del mariscal de campo Melchor Aymerich el 12 de septiembre de 1821, quien contaba con menos de 4.000 hombres, por lo que reiteradamente solicitó refuerzos a San Martín, quien le envió una división de tropas peruanas conformada por 1.622 hombres y una cantidad parecida de voluntarios que se unió a nuestro ejército. Las tropas peruanas fueron las primeras unidades que entraron en acción en la famosa batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822, que selló la independencia de la Gran Colombia, actuales Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Así pues, antes de que Bolívar viniese a nuestro país, las tropas peruanas, el ejército del Perú, había contribuido a libertar la tierra libertadora. El 18 de agosto de 1821, San Martín estableció la Legión Peruana de la Guardia, que fuese el núcleo del futuro ejército del Perú. Estaba conformada por un batallón de infantería, 2 escuadrones de húsares y una compañía de artillería volante. En 1822, los húsares se convirtieron en el regimiento de caballería húsares de la Legión Peruana, integrada totalmente por naturales del país, uno cuyos jóvenes oficiales eran entonces alférez, Ramón Castilla. Poco después se le cambió el nombre por el de Regimiento Coraceros de la Guardia y luego por el de Húsares del Perú. Por sus importantes servicios, Castilla fue ascendido a mayor y luego a teniente coronel de caballería. Las dos principales batallas que resultaron definitivas para nuestra independencia fueron las de Junín y Ayacucho. El 6 de agosto de 1824 se produjo la batalla de Junín, en la cual no pudo estar presente Castilla por un desencuentro con Bolívar, la cual inicialmente se mostraba adversa a los patriotas, por lo cual el mariscal José de la Mar, que comandaba la división peruana,
ordenó al sargento mayor Andrés Rázuri que comunicase al comandante Suárez que salvase a los húsares. Daban por hecho la derrota. Sin embargo, Rázuri, aprovechando la posibilidad de atacar a los realistas por la retaguardia, cambió la orden de retirada por la de ataque. Esto transformó la derrota en una contundente victoria patriota, en una contundente victoria peruana, en una contundente victoria del ejército del Perú. En mérito de tan notable acción, Bolívar cambió el nombre de los húsares del Perú por el Húsare de Junín. Castilla, pues, no estuvo presente en Junín, pero en los húsares estuvo sí su carácter, su recio temperamento y su personalidad, identificada en los que, recordando a su jefe, corrieron en aquella memorable fecha hacia el triunfo en Junín, como se precipitarían más tarde las multitudes que al grito de ¡Viva Castilla! Se iban a matar y a morir, aunque él no estuviera presente, y con un ¡Viva Castilla! Se hicieron y se deshicieron revoluciones hasta el mismo día de su muerte. Como afirmaba Luis Alaiza y Paz Soldán, en la batalla de Ayacucho le cupo al gran mariscal José de la Mar y a la división peruana por él comandada el rol principal en la batalla, en otras palabras, en la victoria patriota. Vacilaba Sucre entre combatir o retirarse. Reunió a sus generales para someterles el asunto, y fue Lamar, el Ánguio Lamar, quien, abandonando su acostumbrada timidez, con más calor se pronunció por el ataque y decidió el punto. Luego, en medio de la épica jornada, tocóle luchar con el más temible de los grandes generales españoles, Jerónimo Valdés, y sus aguerridos batallones. Entonces pudo verse la preparación y la moral que Lamar había infundido a sus reclutas peruanos. Finalmente, al momento de pronunciarse el triunfo de las armas americanas, cuando los realistas buscaban la salvación escalando el Condor Junca, apareció en la cumbre la gallarda división peruana con Lamar a su frente. Con previsión y denuedo habían escalado antes las alturas para cortar la retirada del enemigo. Por si fuera poco, Lamar arrastró después de la batalla a Canterac a la tienda de Sucre, jefe del ejército patriota, a solicitar una capitulación. Lamar fue el hombre de Ayacucho. En el parte de batalla Sucre informa lo siguiente: cumplo el agradable deber de recomendar a la consideración del Libertador, a la gratitud del Perú y al respeto a todos los valientes de la tierra, la serenidad con que el señor general Lamar ha rechazado todos los ataques a su flanco y ha aprovechado el instante de decidir la derrota. En pocas palabras, y sin querer con ello negar la colaboración de las tropas argentinas, chilenas y colombianas a nuestra independencia, queremos enfatizar que el actor principal en ambas batallas fueron las tropas peruanas, el ejército del Perú. Ramón Castilla, quien tuvo una destacada actuación, salió en la batalla de Ayacucho, en conmemoración de tan importante acontecimiento histórico que resultó en definitivo para la consolidación de nuestra independencia. El 18 de septiembre de 1928, el presidente Leguía dispuso que cada 9 de diciembre se celebrase la victoria de la división peruana en Ayacucho como en Día del Ejército del Perú. No solo afirmamos el rol principal del Ejército del Perú en la victoria patriota, por supuesto acompañado de nuestra escuadra, la Marina de Guerra. También debemos recordar que el gran mariscal José Lamar fue miembro del primer Congreso Constituyente del Perú. Fue presidente del Congreso de la República, y que el gran mariscal Ramón Castilla fue presidente del Senado en 1864, y que el primero en declarar la independencia del Perú, el coronel Andrés Reyes, el 5 de abril de 1819, la declaró en Sucre, fue el primer presidente del Senado en 1821. Miren cómo nos une el Congreso y el Ejército, la historia. En cada ocasión que la patria estuvo amenazada, el Ejército fue el baluarte contra el que se estrellaron sus enemigos. No podemos dejar de mencionar la inmolación del patrono del Ejército, gran mariscal del Perú, Francisco Bolognesi. Menos puedo hacerlo yo, cuando 2 de mis ancestros cometieron una inca a su lado. En la Marina de Guerra, Nicanor Asís Santiago Concha, en el monitor Mancocapa, en el Ejército, Juan Pablo Ayón Herrera. Francisco Bolognesi y sus heroicos acompañantes, entre ellos los coroneles Alfonso Ugarte y José Joaquín Inclán, senador por Moquegua en 1858. En la épica defensa del Morro Arica el 7 de junio de 1880,
Cuando el parlamentario chileno le solicita la rendición de la plaza, Bolognesi dialoga brevemente con sus oficiales, tras lo cual le responde: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. La firmeza y contundencia de cada palabra de Bolognesi resuena en los corazones de cada uno de los peruanos. En estos casi 2 siglos transcurridos, el ejército del Perú ha tenido y tiene a su cargo la defensa de nuestra soberanía e integridad territorial, la lucha contra el terrorismo, la atención de los desastres naturales, la atención de emergencias sanitarias como la creada por la pandemia del COVID-19 y diversas tareas encaminadas al desarrollo nacional. La mayor muestra de gratitud y el mejor homenaje que los peruanos le podemos hacer al ejército y a nuestras Fuerzas Armadas en general, al sacrificio de millares de sus integrantes y a los importantes servicios que han prestado y prestan a la nación, es brindarle a nuestras Fuerzas Armadas todos los recursos necesarios para satisfacer sus requerimientos. ¡Viva el Ejército del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Agrupamiento. Descanso. Acto seguido, escucharemos las palabras del señor General de Ejército, Walter Córdoba Alemán, Comandante General del Ejército. Agrupamiento. Atención. El Ejército unido a la historia, por fecunda y viril tradición, se corona con lauro de gloria al forjar una libre nación, evocando un pasado glorioso del Imperio, su antiguo esplendor. Ayacucho, Junín, 2 de mayo, libertad conquistó con valor. Así rezan las primeras letras de nuestro himno, que materializan nuestra esencia y nuestra sagrada misión, que la cumpliremos hoy y siempre para defender a nuestra amada patria. Señor General de División, Congresista de la República, Presidente del Congreso. General de División, José William Zapata. Señor Congresista Diego Bazán Calderón, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Señores congresistas, integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Señores congresistas de la República. Señor General de Ejército Manuel Gómez Latorre Araníbar, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señor Almirante Comandante General de la Marina de Guerra del Perú. Señor Teniente General de la Fuerza Aérea del Perú, representante del Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú. Señores oficiales generales, ex ministro de Defensa, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ex comandantes generales del Ejército. Señores oficiales generales y almirantes, señoras y señores oficiales superiores, subalternos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Señores oficiales representantes de las instituciones cívico-patrióticas, señoras y señores supervisores, técnicos, oficiales y oficiales de bar de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, clases y soldados, señoras y señores. ¡Agrupamiento! ¡Descanso!
Es un honor hacer uso de la palabra en estas históricas instalaciones de la Plaza Simón Bolívar, que constituyó el local de la Universidad Mayor de San Marcos, donde se desarrollaron las primeras actividades congresales, situada frente al Palacio Legislativo, sede del Congreso de la República, para expresar nuestro reconocimiento y gratitud por la deferencia que tiene el Congreso de la República a través de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, para homenajear a nuestra gloriosa institución, con motivo de conmemorarse el próximo 9 de diciembre, el 198º aniversario de la Batalla de Ayacucho y Día del Ejército del Perú, rindiendo así tributo de esta manera a todos aquellos soldados del ayer, de hoy y de siempre, que son protagonistas de los hechos que conforman la historia y el alma nacional, con ejemplo de heroísmo, valor, dignidad y comprobado amor a la patria. El Congreso de la República fue concebido en la mente de nuestros libertadores desde el origen mismo de nuestra independencia, instalándose por primera vez el 20 de septiembre de 1822 en los ambientes de la capilla de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en ese entonces, que se encontraba en una parte del terreno que corresponde actualmente al Palacio Legislativo, bajo el ideario que buscaba garantizar la plena vigencia de los derechos y deberes de los ciudadanos. Y en esa misma época, el Ejército del Perú también vería su nacimiento, un 18 de agosto de 1821, con la creación de la Legión Peruana de la Guardia, y que hoy se encuentra formando en esta histórica plaza, con el fin de constituirse un cuerpo orgánico que patentice la organización militar de nuestra naciente república. En esta fecha jubilar para el Ejército del Perú, es meritorio recordar lo acontecido hace 198 años en la Pampa de la Quinua, donde se libró una de las gestas más heroicas y trascendentales de la vida republicana para nuestra patria, sellando con este acto la independencia del Perú y de América del Sur. La batalla de Ayacucho fue el corolario del esfuerzo libertario de la América Unida y el último gran enfrentamiento de las campañas terrestres para la emancipación nacional, el retiro del ejército realista y la capitulación militar que pondría fin al virreinato del Perú, sellando definitivamente la independencia de nuestro país. Al conmemorar la batalla de Ayacucho, sentimos que se revitaliza en nuestros corazones el legado de honor, valor y dignidad de todos aquellos héroes que ofrendaron su vida por el tan anhelado sueño de la libertad. La emoción y el compromiso que sentimos en esta fecha tan significativa son también los sentimientos que sostienen la abnegada labor de los soldados del Perú, quienes día a día, con vocación de servicio, profesionalismo y mucho esfuerzo, consagran su vida al servicio de la nación, superando con inquebrantable fuerza y voluntad todo tipo de limitaciones y adversidades, con el único fin de cumplir la misión asignada. El Ejército del Perú, desde sus orígenes, ha hecho frente a graves amenazas internas y externas. Hoy continuamos garantizando la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República, custodiando nuestras fronteras. Participamos en el orden interno a través de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en el BRAE. En la Amazonía participamos en la conservación del medio ambiente y apoyamos en la lucha contra la minería ilegal que depreda nuestros recursos. Prestamos ayuda a las poblaciones afectadas por los fenómenos naturales. Contribuimos activamente en el desarrollo nacional a través de la ejecución de distintos trabajos de ingeniería, particularmente como la rehabilitación de carreteras y tendido de puentes, que contribuyen al cierre de brechas en favor de la población más vulnerable, y particularmente en los lugares más alejados de nuestro territorio nacional. Y participamos en distintas misiones de mantenimiento de la paz más allá de nuestras fronteras. La celebración de cada aniversario de la batalla de Ayacucho y Día del Ejército del Perú sirve para reafirmar el convencimiento de que si ayer, en aquella épica jornada, nuestros soldados con su generosa sangre fundaron la República, escribiendo una de las páginas más brillantes de nuestra historia, hoy reafirmamos ante todos los peruanos que en cada soldado que integra nuestras filas palpita en su corazón con la misma intensidad ese ideal de grandeza y sacrificio que heredamos de aquellos generosos hombres
que lucharon por nuestra independencia. Así lo demostraron valientes y heroicos soldados como Bolognesi en Arica, Cáceres en los Andes y en la campaña de La Breña, Ureta en el norte, García en el Cenepa, Valer y Jiménez durante el rescate de rehenes en la residencia del embajador de Japón, y actualmente aquellos que siguen luchando y enfrentándose a las huestes terroristas y narcotraficantes en el territorio particularmente del Braille. Y así lo haremos cuando y donde la patria lo requiera. El ejército de hoy, siendo heredero de este honroso legado de nobles tradiciones y elevadas virtudes, se mantiene comprometido con los roles institucionales asignados. Señoras y señores, a nombre del ejército y del mío propio, agradezco a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, y al Congreso de la República, y a todas las señoras y señores congresistas que se encuentran presentes el día de hoy, por este significativo homenaje a la institución que represento, con motivo del 198º aniversario de la Batalla de Ayacucho y Día del Ejército. Gestos de esta naturaleza nos comprometen aún más a seguir trabajando por el bien y el desarrollo de nuestra amada patria, desarrollando esfuerzos que sumen al progreso de nuestro país. Soldado del Perú, hoy y siempre, hasta quemar el último cartucho. ¡Viva el ejército! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Gracias. A continuación, en honor a nuestros bravos soldados del ayer, hoy y siempre entonaremos las vibrantes notas del himno del ejército. ¡Armamiento! ¡Atención! ¡Ahora el hombro! ¡Armas! ¡Viva el ejército! ¡Viva! ¡Descansen! ¡Armas!
Damas y caballeros, de esta manera finaliza la ceremonia en homenaje por el 198º aniversario de la Batalla de Ayacucho y Día del Ejército del Perú, por el Congreso de la República. Agradecemos su gentil asistencia y participación. El señor coronel, jefe de línea, rendirá los honores correspondientes al señor general de división, José William Zapata, presidente del Congreso de la República. ¡Hombro al hombro! ¡Orden! Permiso, señor presidente del Congreso de la República. La ceremonia ha terminado. Permiso, señor presidente del Congreso de la República, para colocar en descanso las tropas. Vean, señor general, presidente del Congreso de la República. ¡Descansen! ¡Ahora! ¡Agrupamiento! ¡Descanso! Agrupamiento. ¡Atención! Más atrás, por favor. Para que salga todo, hermano. Más atrás.